La película de Superman es un clásico de la cinematografía, una adaptación llena de anécdotas desde un origen trágico, pasando por una idea curiosa, hasta llegar a un desconocido que llevaría un mensaje contundente a la sociedad. Yo soy Eric y estás en Eckarts, donde te mostraré el mayor triunfo de Superman. Empecemos. Un poco de contexto. Los 60 y 70 no fueron épocas muy amigables. La sociedad se sentía engañada y susceptible por acontecimientos previos. El público prefería historias que representaran su sentir. Todo cambiaría con dos películas. Star Wars. Y por supuesto, Superman. The movie. encontrar al actor ideal siempre es difícil, pero Christopher Reeve se hizo con el papel, siendo el elegido entre más de 200 nombres. Con un traje y una historia, el director Richard Donner tenía que llevar a cabo la filmación de 2 películas, así que ajustó el plan de rodaje en función de las estrellas. Marlon Brando, quien solo apareció minutos y grabó todas sus escenas en 12 días, ganó millones, además de un porcentaje de taquilla. Vito Corleone se hizo sentir. ¿Qué decir de Gene Hackman? Quien no estaba interesado en interpretar al villano Lex Luthor, considerando que perjudicaría su carrera, pero aceptó, dotándole al personaje una ironía que tal vez hubiera sido excesiva si rechazaba el papel. ¿Por qué? Considerados previamente estaban Jack Nicholson, Gene Wilder y Dustin Hoffman. Creo que no exagero si digo que Nicholson hubiera sido muy expresivo, Gene Wilder muy caricaturesco, y Hoffman, no estoy seguro. ¿Tú qué opinas? Afortunadamente, Gene Hackman aceptó y, queriendo hacer valer su estatus de estrella, se negó a estar calvo y usó una calva falsa. Pero tenía un bigote y no quería afeitárselo. Un bigote. ¿Dónde viste eso antes? Richard Donner estaba en dificultades, pero he aquí su estrategia. Aún no se conocían en persona y un día, mientras maquillaban a Hackman, Donner lo visitó para hacerle una sencilla propuesta. Si te libras de ese bigote, yo también me afeitaré el mío, aquí y ahora. Después de pensarlo, Hackman lo aceptó. Se volteó sonriente para que Donner cumpliera con su parte del trato. Lo curioso es que el director no tenía bigote. Lleno de asombro, Hackman observó a Donner arrancarse el bigote falso. La ira e incredulidad del actor eran palpables, pero cuentan que después... ¿Qué decir de los protagonistas? Lois Lane, el segundo papel más codiciado, se lo quedaría Margot Kidder, debido a su sentido del humor que supo incorporar al personaje. Pero el más entregado al proyecto no sería otro que Christopher Reeve, dispuesto a hacer todo lo necesario para que la película fuese un éxito. El propio actor trascendía lo heroico del personaje. La filmación no sería nada fácil. Hacer volar a Superman debía ser lo principal. El documental Superman, la magia detrás de la capa, nos da una muestra del arduo trabajo. El CGI como lo conocemos ahora solo era un sueño en esa época. La solución, creatividad práctica en estado puro. Con una historia más que inspiradora, nuestra ilustración tendrá una composición básica, simétrica. Siempre debes iniciar con un boceto. Por lo general irá cambiando a medida que avances. Richard Donner tenía la idea clara, con el 80% del material de la secuela, pero con la fecha límite acercándose, optó por acabar la primera parte. Lo curioso es que el final de Superman era originalmente el de Superman 2. Sería en este proceso donde las diferencias creativas y enfrentamientos con Elijah Salkind y su padre llevaron al director a ser despedido. Su última gran decisión no sería otra que tener un soundtrack memorable, por lo cual ocupó a John Williams. Él es el responsable directo de algunas de las mejores composiciones, como esta y esta. ¡En el cielo, mire! ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es Superman! Con la inspiración del tema de la serie animada de los 40, Williams compuso un tema que en solo 5 minutos y 29 segundos se hizo icónico y reconocible para el séptimo arte y la historia en general.
La mayoría de las ilustraciones del personaje se basan en mostrar a Superman y sus poderes, pero nosotros nos centramos en el hombre, su mensaje a las nuevas generaciones. En resumen, un legado que inspira. Dicen que si haces una película debes multiplicar tu presupuesto por 3. La primera parte, la producción, y las otras 2, marketing y publicidad. Teníamos una película muy cara y un problema muy difícil para comercializarla. Dirigido, niños o adultos. ¿Cómo comunicamos al público que no es una caricatura o una serie matinal de sábado? ¿Cómo apelamos a una audiencia adulta sin alejar a la audiencia juvenil? Se pregunta Rob Friedman, coordinador especial de proyectos de Superman. La respuesta está en el pecho de Superman. La producción centró su primer póster en el escudo de Superman. Nota mental. Bob Peak, el reconocido artista de pósters, sería el encargado de crear el primer afiche para la película, centrándose en el escudo de la casa de él flotando en medio de las nubes, con un eslogan llamativo: "Creerás que un hombre puede volar". La idea también se puede apreciar en el primer teaser trailer que introdujo primero a los actores, más conocidos como un gancho, la idea del vuelo y el logo del héroe. Los carteles también fueron una pieza importante y los colocaron en puntos donde se puede dar una primera impresión impactante. Toda esta campaña publicitaria para Superman finalmente logró su objetivo, llamando poderosamente la atención de adultos como niños. Y así, en la Navidad de 1978, Superman se estrenó. Iniciando con los créditos, que costaron más que muchas películas hechas hasta ese momento, dando pie a la fanfarria de Williams. Contando la vida de Superman desde su nacimiento hasta el momento en que se da a conocer al mundo en 3 actos, cerrando en la escena final donde Superman vuela por encima de la Tierra, despidiéndose de la audiencia. Se considera como una de las primeras ocasiones en las que se rompe la cuarta pared. Un éxito rotundo que le brindarían al director Richard Donner una sorpresa. Jerry Siegel y Joe Shuster asistieron al estreno, un momento emotivo donde se acercaron a él con lágrimas y le agradecieron. Todo lo que pasaron valió la pena por ver al mundo entender el mensaje de su héroe. Richard Donner llevó a cabo su misión finalizando con Superman nominada al Oscar por Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora, Mejor Montaje, ganando el Oscar a Mejores Efectos Especiales, dando luz verde a las posteriores secuelas dirigidas por Richard Lester, protagonizadas por Reeve, Kidder y Hackman. Pero el despido de Donner rompería lo que fue una familia en el set. Elijah Salkind vería cómo esa idea curiosa terminaba con sus secuelas y spin-offs que tal vez no supieron estar a la altura, pero brindaron a Christopher Reeve la oportunidad de llevar un poco de esperanza a las personas, quienes volvían a creer. El primer largometraje de superhéroes dejó un legado que ha sido fuente de referencia y un camino para algunas de las mejores películas de superhéroes que han ido viniendo después. Dejó en claro que el cine de superhéroes ya no era un tema infantil, se había convertido en un tema de interés social. La esencia del personaje se revitalizó y cambió el ambiente de desconfianza en una época donde los héroes no existían. Logró hacer creer que un hombre puede volar. Espero te haya gustado. Dale like, comenta y suscríbete. Yo soy Eric y si quieres ver más te espero en Facebook e Instagram. Esto es Ecarts y no olvides observar, imaginar e ilustrar. Nos vemos.